Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, tips, trucos, estrategias, noticias, curiosidades y mucho más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a hablarte de un tema del cual vengo tratando desde esta semana en mi canal abierto de Telegram, cuyo enlace te lo dejo en las notas del episodio. Y se trata nada más y nada menos de unas plantas bastante icónicas en los jardines desde su incorporación de su lugar de origen del territorio sudafricano. Me refiero a los geranios, malbones, pelargonios, y hoy vamos a hablar de ellos porque en el hemisferio norte con la primavera comienzan su floración y en el hemisferio sur, donde tenemos ya el otoño instalado, tenemos que realizar algunas prácticas de mantenimiento y de poda para que luego en la primavera y verano siguiente nos regalen sus colores a través de las flores y en algunos casos a través de las hojas. Pero antes de comenzar a hablar de ellos, te recuerdo de este proyecto que tenemos junto a Fernando, el de jardingpt.com, en donde de lunes a viernes recibís una píldora de conocimiento de jardinería, de riego, de paisajismo, de todos los temas del mundo de las plantas. Va a acabar la promoción con este mes de abril. Hasta el 30 de abril tenemos el precio promocional de €1 al mes para las clases solamente en audio. Y si te interesa acceder a los audios y además a los textos que desarrollamos, a las clases que aún no se publican en el canal de Telegram, tenés la versión Plus de Jardín GPT que por el momento está a €24 al año, es decir, €2 por mes. A partir del 1 de mayo los precios se van a ir actualizando a €2 por mes, 24 anuales solo para la audioteca y a €5 por mes, 60 € anuales para todo el material publicado y sin publicar, audios y textos de Jardín GPT. Y también al inicio del mes de mayo estamos lanzando GardenGPT.ai, que es la versión en inglés para todos estos cursos que estamos armando con Fernando. Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los geranios, pelargonios, malbones, porque para algunas personas son plantas estupendísimas y a otros les genera cierta reticencia y no son tan queridas. Cuando nos referimos a este grupo tan grande de plantas, vamos a encontrar muchas clasificaciones, algunas que van a hacer referencia al tamaño, a las flores, al perfume o no de las hojas, al perfume de las flores, pero en líneas generales todas estas plantas se caracterizan por ser fáciles de cultivar, por tener muy poquitas plagas y enfermedades, que también te las voy a nombrar en este episodio, y que se utilizan en jardinería y en paisajismo, cultivadas en macetas, cultivadas en jardineras o directamente en el suelo de nuestro jardín. De los geranios, de los malbones, de los pelargonios, tenemos variedades que son herbáceas y algunas incluso pueden llegar a ser subarbustivas, es decir, como pequeños arbustos. Hay variedades con follaje perenne y otros con follaje caduco. La mayoría se cultivan bien en climas del tipo mediterráneo, como hemos hablado en otro momento, por lo que la adaptación desde el clima que tenían en Sudáfrica al de España, por ejemplo, la península ibérica o la zona central de la Argentina, no ha sido muy complicada para ellas. Como todas las plantas que usamos en paisajismo, muchas veces las clasificamos o las agrupamos de acuerdo a diferentes criterios. Y los geranios, los pelargonios no son la excepción. Una de las clasificaciones nos permite armar 6 grupos diferentes para poder agruparlas y luego tenerlas presentes al momento de elegirlas para armar un cantero, para armar un parterre, para colocarlas en macetas que estén suspendidas en una pared o en macetas colgantes, para armar algunos macizos. Todo esto va a depender de las plantas. En líneas generales, crece bien a pleno sol, salvo en lugares donde el sol es muy intenso y tenemos que colocarlas a media sombra. Tener esa exposición solar va a favorecer una floración abundante, pero debemos protegerla de la radiación intensa del verano. Para cultivarlas vas a necesitar un sustrato universal al que podés enriquecer con algún abono de tipo orgánico y cuidarlo de las plagas y enfermedades más comunes como por ejemplo la mariposa del geranio,
en donde sus larvas se alimentan de las hojas y también del tallo, haciendo un orificio, ingresando el mismo y alimentándose de su interior. Si los encontrás, te conviene ir podándola a la planta, eliminar esas partes afectadas y curar. Dentro de las plagas también que pueden llegar a aparecer son la araña roja, algunos pulgones, la cochinilla y la mosca blanca. Y en cuanto a otro tipo de enfermedades que podemos encontrar, son los hongos, y esto se debe en muchos casos a una alta humedad atmosférica o a riego excesivo, con lo cual se pudren las raíces y se nos seca la planta. Pero que esto no te preocupe, porque si vivís en la península ibérica, te vas a la web de personalgardenshopper.es y encontrás todos los productos necesarios para el cuidado de tus plantas, las macetas con distintos tipos de formas y materiales, distintos tipos de elementos para poder hacer el riego y estar evitándote el trabajo de estar todos los días ahí aportándole agua a la maceta o contenedor y muchas cosas más, todo en personalgardenshopper.es con envíos a la península ibérica. Y ahora sí, continuamos con el episodio en donde nos estaba quedando pendiente la clasificación o una de las clasificaciones que se pueden hacer de los geranios o de los pelargonios. Los más comunes o más populares son los pelargonios zonales. Se caracterizan por tener una banda oscura en el centro de las hojas y porque sus flores son grandes y vistosas en tonos rojos, rosas, blancos e incluso llegando al violeta. Si los pelargonios tienen hojas con forma de hiedra, reciben el nombre de pelargonios angulares y se caracterizan por tener hojas grandes, algunas con forma de corazón o forma de hiedra, que recuerdan a esta enredadera. Las flores en este caso son pequeñas y se agrupan en racimos. El tercer grupo de pelargonios son los colgantes, que son los que se cultivan en macetas colgantes o en cestas y se caracterizan porque tienen tallos largos y delgados que caen hacia abajo, no son portantes. Sus flores pueden ser simples, también pueden ser dobles, y lo más habitual es que encontremos plantas con flores rojas, rosas o blancas. Lo siguiente, cuando necesitamos plantas pequeñas, recurrimos a los pelargonios enanos, también conocidos como pelargonios miniatura. Son los pelargonios o los geranios más pequeños y compactos. Se cultivan en macetas pequeñas y se pueden utilizar para decorar las ventanas, para colocarlas en balcones e incluso en las terrazas. Y luego nos quedan dos grupos de pelargonios o de geranios con perfume. Si los aromas se desprenden principalmente de sus flores, reciben el nombre de pelargonios perfumados. Suele ser un aroma agradable, dulce, pero también tenemos aquellos en donde el aroma proviene de sus hojas y, como ya te darás una idea, se llaman pelargonios de hojas aromáticas. Habitualmente, los perfumes que tienen nos recuerdan a la menta, al limón, a la rosa o incluso a la manzana. Suelen tener flores pequeñas y también están agrupadas en inflorescencias. Revisemos ahora en líneas muy generales el cuidado. Empezando por el riego y el abono, en verano, en algunos lugares prácticamente lo vas a tener que regar a diario. En primavera y en otoño, con unas 2 o 3 veces a la semana va a ser suficiente. Siempre espera que el suelo o el sustrato se seque para volver a regar, porque si se mantiene encharcado, lo más probable es que se pudra y se pierda la planta. Lo mismo que puede llegar a ocurrir si al regar pulverizás las hojas y las flores. Con respecto a las temperaturas, con un máximo de 30, incluso hasta 35 grados en verano, van a crecer bien. Recordad protegerlas del sol intenso. Y en el invierno son sensibles al frío, por lo cual tendrías que colocarlos al reparo si lo tenés en una maceta y lo podés mover, o protegerlos con una manta térmica para que el frío no las queme. Y hablando de prácticas, en el otoño y a veces a principio de invierno, dependiendo de cómo vienen estas temporadas, se hace la poda de los geranios de los malbones. Lo que se hace es las ramas que sobresalen se van cortando para que quede como una mata compacta. De estos brotes podés hacer esquejes de 3 o 4 nudos, le reducís el área foliar dejándole unas pequeñas hojitas o porciones de las hojas apicales, las colocás en una maceta y las vas manteniendo para que después, en la primavera, tengas nuevas plantas de estos geranios, pelargonios o malbones.
Esta práctica de poda también podría llegar a darse a finales del invierno, principios de la primavera, cuando las condiciones del tiempo te lo permiten. Y para terminar este episodio, te comento algunas cosas que tienes que observar cuando vayas al vivero o al centro de jardinería a comprar tus geranios. Lo primero es observar que tenga una estructura tupida y brotes fuertes. Las plantas vas a ver que tienen muchas hojas, están bien compactas y que el sustrato no lo vas a ver. Ahí estamos ya teniendo un indicio de calidad de la planta que estás adquiriendo. La otra es que tenga muchos cogollos, es decir, que se muestren algunas flores que ya están empezando a florecer, pero también brotes que vengan desde abajo o las ramificaciones. Esto te va a dar una planta que va a crecer y va a ir ocupando más espacio rápidamente en el lugar de destino. Y finalmente, la maceta debe ser la adecuada en cuanto al tamaño y además que esté suficientemente arraigada para que ese cepellón no se desarme cuando retiras la planta de esa maceta para llevarla al lugar definitivo en tu jardín. Recordá que si querés aprender un poco más sobre los geranios, pelargonios, voy a estar compartiendo más material en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo en las notas del episodio, también a través de mi correo electrónico en claudiodorato.com/boletín, te suscribís y vas a ir recibiendo información adicional, como por ejemplo cómo multiplicarlos, cuáles son los pelargonios o geranios que podés cultivar en el interior de tu casa, los del exterior, los arreglos, los colores y mucha más información. Te recuerdo también a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, en donde podés comprar todos los elementos de jardinería, de decoración, de riego, de cuidado de plantas y mucho más. Con esto me despido, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.